Buenas y sabanerísimas tardes, mis amigos, ¿cómo han pasado? Un saludo a toda la gente que ya nos acompaña: Orlando Monterrosa, desde Sincelejo, Adriana Patricia, Cincelejana en la ciudad de Medellín, a Atencia 97, que también se conecta a esta hora de la tarde, tarde bastante fría, Nelson Mercado, Carlos Santander Gamarra, que ya están con nosotros aquí en esta transmisión, el taller del maestro. Alejo, saludo Alejo, excelente taller de construcción tienes. Alejo Colón, que se conecta también desde la ciudad de Cartagena, un saludo. Cheito Gómez desde República Dominicana, mi hermano, mi amigazo, ese no nos deja morir. Aventuras Colombia 4x4. Bueno amigos, como les decía, sabanerísima tarde. Hoy tendremos un invitado bastante especial, Hernando Gutiérrez. Él era el de Iguana 4x4 Barranquilla. Hoy día está en IPG Importadores. Y hoy nos va a hablar de bloqueos diferenciales, los mitos y todo, pues lo que nosotros creemos o mal creemos del sistema de bloqueos de los vehículos. Esperemos que nos envíe la solicitud. Ya se conectó. Saludo a Andri Zambrano, a Roger Arroyo Salcedo, a Katy Paola Villadiego, a Peter el Brujo. Saludos, Katy, desde Cincelejo. A Iván Petro 98, que también a esta hora de la tarde ya están con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Este es su humilde servidor, Sabanero Estéreo. Saludo a Javier del Valle, mi hermanito, un saludo muy especial. Saludo a MJ Balsa 96, mi aprecio para ustedes. Saludo a mi hermano Alfonso Benítez Ríos. Saludo, hermanito, te quiero mucho. A Camperos 4x4. Entonces esperemos, ya vi que Wiki entró. Saludos a Germancho Arellano. Wiki entró, entonces que nos envíe la solicitud, o miremos a ver si nosotros podemos enviarle la solicitud a ellos para... Aquí está bastante tiempo. Lo escucho en el tema de los bloqueos. Y pues lo importante es que nos va a solucionar muchas dudas. Buenas tardes, Hernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Me oyen todos? Sí, señor, fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí un poco frustrado con esta situación que nos ha hecho cambiar planes que veníamos organizando hace mucho tiempo, pero bueno, finalmente en algún momento podremos llevarlos a cabo. Sí, señor. Esta situación nadie lo esperaba. Obviamente, yo espero que todos los que nos rodean, que todos después de esto ya seamos versión 2.0, porque esto va a hacer que todo el mundo se reprograme. Lo que teníamos entendido anteriormente, saludo a Gustavo Wilches, que se conecta a esta hora de la tarde. Lo que teníamos entendido antes, saludos a William Cantillo de Cincelejo. Entonces, lo que teníamos antes entendido por vida, que era Semana Santa, vacaciones, viajes, eso desde ahora en adelante va a ser diferente. ¿Cómo? No sé. Tenemos que estar atentos a ver qué nos depara el mundo. Hernando, cuéntanos una cosa: de dónde estás, cómo te llamas, hace cuánto estás en el sector. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, para los que no me conocen, soy Hernando Gutiérrez de Piñeres, más conocido en el medio como Wiki, sobrenombre que vengo cargando desde hace mucho tiempo. Efectivamente, como lo mencionabas ahorita, yo arranqué hace bastante tiempo en este tema de 4x4, a los 15 años, de hecho, o sea, hace 21 años. Y en algún momento de la historia quise convertir el hobby, la pasión en negocio, y terminé con Iguana 4x4. Con muchos tuvimos oportunidad de hacer una cantidad de proyectos muy chéveres con Iguana. Lastimosamente Iguana, por una serie de situaciones de la vida, también llegó a su fin como lo conocíamos, pero pues no me he retirado de la actividad. Yo sigo muy activo en todo el tema de 4x4 y sigo trayendo y distribuyendo muchas marcas, como lo mencionabas ahorita, a través de IPG Agronegocios, IPG Importadores Mayoristas, que son dos empresas hermanas ahí. En fin, entonces con Iguana, una de las cosas muy chéveres que logramos fue hacer contacto con una cantidad de fabricantes en Europa, en Australia, en Estados Unidos,
que a lo largo del tiempo se fortalecieron las relaciones y nos dieron muchos de ellos la oportunidad de visitar sus fábricas o invitarnos a eventos. Y esas son unas experiencias muy, muy chéveres porque logra uno ver de dónde viene un producto, cómo lo diseñan, cómo funciona, y comparte uno también con un montón de gente que no lleva 20 años como yo, sino 30, 40 años, gente que ha vivido toda la vida en este cuento y pues aprende uno muchísimo de todas esas experiencias de la gente y obviamente pues de todas estas salidas y eventos que se han hecho aquí en Colombia, muchos en los cuales hemos podido participar, yo directamente o a través de mis clientes que les ayudamos a armar todos sus proyectos, pues aprende uno mucho también, ¿no? Se prueban unas cosas, se trae un producto, no funcionan bien en el medio de aquí o la calidad no es la que uno quiere, en fin, y así va evolucionando uno y adquiriendo conocimiento para mejorar y encontrar esa receta perfecta que Sí, todos nosotros estamos ahí activamente buscando todo el tiempo. Wiki, pregúntame, dime una cosa, ¿por qué Wiki? ¿Qué es Wiki? No, yo creo que si me pongo a contar esa historia, no hablamos del bloqueo diferencial hoy. No, es un sobrenombre que viene de mi familia y desde la infancia. Ah, ok. Entonces, de verdad que es una larga historia. Prefiero que entremos en materia, si no nos vamos a estar todo el tiempo hablando de mí y no del tema del día. Bueno, te hago una última pregunta antes de entrar. Sé que por allá en el año 2014, 2012, 2014, ustedes como Iguana lograron que Volkswagen les homologara unas partes para instalar, algo así. Sé que Iguana tuvo un proceso similar. Me gustaría que hablaras de ello. ¿Cuál fue el logro que lograron en ese entonces? Ok, bueno, no, cuando la Volkswagen Amarok llegó a Colombia, a mí me pareció que pues la camioneta era una camioneta muy bien diseñada y que podía llegar a ser un carro muy popular aquí para aplicaciones de trabajo pesado y minería y todo ese rollo y en efecto lo es, se usa bastante para esas aplicaciones. Entonces, pues, en ese momento, como Volkswagen nunca había sacado una camioneta pick-up de esas especificaciones, solamente conocíamos pues lo de Toyota, lo de Chevrolet, de Ford con su Ranger, en fin, camionetas más de fabricantes japoneses. Entonces, a los fabricantes australianos con los que ya trabajábamos, les costó mucho trabajo ponerse al día con ese desarrollo de Volkswagen porque no conocían el carro. Todas las camionetas anteriores, las Hilux, las D-Max, eran otro asunto. No, y tenían además modelos que ya venían desde hacía muchísimo tiempo en evolución. La Amarok llegó totalmente de cero a ese segmento de mercado. Entonces yo me puse a buscar quién podría en el mundo tener ya productos para Amarok y terminé, por supuesto, en Alemania con un fabricante que se llama Cycle. Fui a visitarlos a la fábrica, me sorprendió muchísimo. Cycle, un poquito de la historia de él es que el tipo es dueño de una serie de concesionarios que heredó de su familia, pero el hombre es supremamente inquieto y le gusta la competencia y el 4x4 y todo el tema, corrido Dakar y de todo, y el hombre terminó montando una unidad de negocio que le vende ingeniería a Volkswagen. Entonces él hace co-desarrollo con Volkswagen, por ejemplo, el sistema de 4x4 que Volkswagen llama 4Motion. ¿Sí? Ese diseño lo hicieron de la mano de Cycle. Igualmente, muchos desarrollos de pecheras de protección, de snorkels y toda esa serie de accesorios 4x4. No sé si se acuerdan de pronto uno de los Dakares, de los primeros Dakares suramericanos, tuvo como vehículos de apoyo solo Volkswagen, eran unas Amarok y si la vieron en algún momento de las transmisiones de Dakar, todas tenían snorkel, pecheras, llantas más grandes y tal. Sí, todo señor, eso señor. fue un desarrollo que hizo Volkswagen de la mano con este señor Cycle. Entonces terminamos trayendo los productos de Cycle a Colombia que todavía representamos
Y como esos productos son desarrollados por Volkswagen con Cycle, todos tienen certificado de aprobación por Volkswagen, o sea que uno los puede poner en un carro nuevo, 0 kilómetros, y llevan el aval de Volkswagen para que no interfiera ni en el funcionamiento del carro ni en una garantía en el caso de que sea necesario. Excelente. Entonces esa es la historia de los productos de Volkswagen. Bueno, entremos ahora sí en materia. Bueno, entramos en materia entonces. A mí me gustaría cambiar un poquito el título del tema de bloqueos de diferencial y más bien empezar a hablar de dispositivos de tracción, porque los dispositivos de tracción incluye dentro de las opciones a los bloqueos de diferencial, pero no son la única herramienta que podemos usar para mejorar la tracción del carro. Entonces, me gustaría arrancar por ahí. Y básicamente, a todos nos ha pasado en alguna trocha donde el carro nos levanta una llanta y esa llanta empieza a girar rapidísimo, loquísima, y el carro está atollado, no va para ninguna parte. Y ese efecto también lo vemos cuando estamos en un barrial y el carro empieza a patinar una sola llanta adelante y otra llanta atrás. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, yo creía que tenía un 4x4, pero en ese momento se comporta más bien como un 4x2. Tengo una llanta adelante trabajando y otra atrás. 4x2 y en diagonal. No hacen absolutamente nada. Y eso se debe pues a la forma como está diseñada o como están diseñados los diferenciales que vienen original de fábrica en todos estos 4x4, que realmente su única función es permitir que cuando el carro cruza, la llanta que va por la parte de afuera de la curva recorra una distancia mayor que la que va en la parte interna de la curva, sin que haya una pelea ahí entre las dos llantas. Si tuviéramos un eje sólido entre esas dos llantas y cruzamos, pues la llanta de adentro va a ir patinando porque va a estar haciendo lo mismo que la llanta de afuera de la curva y pues no hay forma de que cambien las velocidades entre esas dos llantas. Totalmente. Entonces, yo preparé un documentico que podemos compartir con todos los que me escriban un correo. No sé si escribes el correo ahí para que todos lo vean y claro. Yo les mando después regálanos el correo. El documentico a todos para profundizar más de pronto en conceptos. Ahí puse unos links a unos videos y cosas que pueden ser muy útiles como para ver en profundidad y con más calma el funcionamiento del diferencial normal y de los otros dispositivos de los que vamos a hablar. Ok, repítenos el correo, por favor. Es hpineres sí. @iguana4x4.com. .com. Para verificar, entonces, hpineres@iguana4x4.com. Correcto, Pineres terminado en S. Sí, señor. Bueno, entonces, sabiendo que ese diferencial que viene original en la mayoría de los 4x4 que nosotros usamos para nuestra actividad, vemos pues que hay una falencia muy grande y no tenemos realmente un 4x4, sino un buen 4x2. Sí. ¿Cómo solucionamos ese tema? Pues hay muchos caminos y de hecho, ayer que estaba preparando el documento me puse como a volver a retomar las diferentes opciones que se pueden usar para cumplir ese propósito de mejorar tracción. Y básicamente hay dos grupos principales en este tipo de dispositivos. Unos que trabajan de forma automática y otros que trabajan de forma manual. O sea, el que uno puede, ya sea a través de un botón o de una palanca o de lo que sea, activar cuando uno quiere. Y el automático sí, eso tiene espíritu propio y él hace lo que está diseñado para hacer. No puede uno prácticamente intervenir en el funcionamiento de ese dispositivo. Entonces, dentro de los dispositivos automáticos hay
tres categorías, tres clases de productos. El primero son los que llaman LSD, que es el Limited Slip Differential, que es un diferencial de patinaje controlado. Como el diferencial tiene que hacer esa repartición de potencia entre las dos ruedas de un eje, el diferencial ese de patinaje controlado lo que hace es que cuando detecta que una rueda está patinando en exceso, empieza a transferirle parte de la potencia a la otra rueda para que esa otra rueda empiece a traccionar. Y hay diferentes tipos de ese diferencial. Hay unos que vienen con discos que parecen unos disquitos de clutch o unos discos de caja automática que van metidos dentro de la carcasa del diferencial y eso va con unos resortes, en fin. Y esos discos son los que hacen el efecto de transferir la potencia de un lado a otro del diferencial. A mí personalmente me gustan mucho algunas características de ese dispositivo. La primera es que es muy suave y de hecho pues tan suave es que muchos fabricantes utilizan un LSD en sus carros. Por ejemplo, Nissan Patrol, la Y60 y Y61, muchos tienen LSD. De hecho tienen una calcomanía naranjita ahí en el diferencial que fácilmente uno apenas la ve se alegra porque sabe que tiene una ventaja. Tiene completo, que llegó completo. Sí. Toyota también tiene LSD en algunos carros. Hace poco, armando una camioneta de un amigo, una Hilux, que le montamos un bloqueo ARB, al desmontar el diferencial original nos dimos cuenta que resulta que era un LSD original de fábrica y pues no tenía ninguna señalización de nada, simplemente nos encontramos con eso y pues fantástico, muy buen dispositivo y entonces lo usan de fábrica. Bueno, hay otro tipo de LSD que es el que se llama Torsen. El Torsen es un dispositivo que operacionalmente hace lo mismo, hace la repartición de potencia a las dos llantas del mismo eje para evitar que se quede esa llanta sola girando allá y que el carro no haga nada. Pero en vez de usar los discos esos del LSD que vimos anteriormente, usa una serie de piñones que parecen unos tornillitos realmente. Y ahí en el documento que preparé van a ver unas imágenes muy detalladas de cómo es por dentro. Ese dispositivo también es muy, muy bacano. Tiene una ventaja sobre el LSD de discos y es que el LSD de discos necesita un aceite especial, sí, que tiene que tener un aditivo de fricción especial para que los discos trabajen bien. Y con todo y que usamos aceite especial y todo, con el tiempo se van a desgastar, porque eso es como todo elemento de fricción, la pastilla de freno, el disco del siempre van a tener un desgaste. Obviamente no es algo que se va a desgastar ni cada 6 meses ni cada año, pero a lo largo de su vida útil van perdiendo efectividad porque los discos esos se van desgastando. Con el Torsen no pasa eso. El Torsen usa aceite común y corriente, valvulina común y corriente, y como son todos engranajes, no tiene el desgaste de los disquitos de fricción. Muy chévere ese dispositivo Torsen. Eso es una marca registrada por la persona que inventó el dispositivo. Una aplicación muy común es el Homer H1 militar. Y yo creo que además esa es una de las principales muestras de que el dispositivo es muy bueno. Ahí está la publicidad, la propaganda, lista. Sí, el Homer H1 fue de los carros que pienso yo que popularizó el uso del diferencial Torsen a nivel de 4x4 recreativo. Bueno, entonces, otra ventaja que tiene el Torsen con respecto al LSD es que cuando él empieza a hacer esa repartición de torque hacia las ruedas, un LSD nunca va a bloquear al 100%. O sea, él va a repartir ahí como mejor puede, pero lograr un bloqueo al 100%. Una efectividad del 100%. ¿Perdón? Lograr una efectividad del 100% como el Torsen no.
no es lograr una efectividad del 100%, sino un bloqueo al 100%. O sea, cuando tenemos el diferencial bloqueado al 100%, significa que ambas ruedas van a recibir exactamente la misma potencia. La misma cantidad de fuerza. Exacto. En cambio que un LSD, él alcanza a bloquear como hasta un 70%. Entonces distribuye muy bien la potencia y ayuda mucho, pero jamás logra bloquear al 100%. El Torsen sí. El Torsen llega a un momento en que él sí logra bloquear al 100%, y ese es el mejor escenario para lo que a nosotros nos interesa. O sea, en un obstáculo donde la llanta esté en el aire, o donde uno necesite que todas las llantas traccionen por igual, uno quiere que haya bloqueo al 100%. Exacto. Bueno, entonces esa es otro plus ahí del Torsen. Y finalmente, dentro de la categoría de los dispositivos automáticos, están los bloqueos de diferencial automáticos. Estos serían como los bloqueos Kaiser, por ejemplo, brasileros, que de hecho nosotros los traíamos en una época. También está el bloqueo Detroit Locker, un bloqueo americano hecho por Eaton, que es supremamente famoso en Estados Unidos. Y en fin, así hay un montón de marcas que tienen este tipo de bloqueo. Este tipo de bloqueo también es como el Torsen, que funciona con engranajes y no con discos ni ese tipo de elementos de fricción. Pero son unos engranajes diferentes, son engranajes de corte recto, y la acción de ese tipo de diferenciales es on-off, o sea, o estoy o no estoy. Entonces, digamos, comparando un poquito con el Torsen te va repartiendo hasta que logra bloquear al 100%. Estos no, estos son o prendido o apagado, o estoy o no estoy. Y son muy efectivos, pues porque cuando más lo necesitas, él va a estar siempre bloqueado. Pero la parte contraproducente es que a veces no lo necesitas y está bloqueado. Entonces, por ejemplo, para conducción en calle, en carretera, uno con este tipo de bloqueos a veces hace una curva y el hijo de madre bloqueo no suelta, y debería soltar para que haya efecto diferencial. No claro, lo hace. Entonces va uno en la curva con la llanta patinando, y otro efecto indeseable que transmiten estos bloqueos es que a veces cuando se liberan generan un ruido que parece que se hubiera roto algo abajo del carro. Y eso por ahí vi aquí que González, que tuvo un Kaiser en el Prado, está mencionando, sí, que tenía su Kaiser en el Prado. Él sabe exactamente cómo es eso. A veces llega uno al parqueadero del centro comercial, empieza a hacer su maniobra de parqueo, que normalmente es una curva bastante cerrada. El bloqueo en ese momento detecta que tiene que liberarse para que las llantas hagan su recorrido, pero no lo hace suave. Eso es un coñazo, ¡pam! Y uno cree que se rompió un eje o algo. No, es simplemente el bloqueo haciendo lo suyo. Pero entonces es un comportamiento que si yo, por ejemplo, voy a armar un carro que voy a usar mucho en la ciudad, o en distancias muy largas, etcétera, trataría de no ponerlo, porque yo sé que me va a meter ese tipo de comportamientos que son indeseados en un carro que uno quiere que sea cómodo, que sea suave, en fin. Entonces finalmente ese tipo de comportamientos no son cómodos tampoco, porque quien va conduciendo, uno va muy atento a los sonidos, y si vas andando y vas escuchando sonidos, pues ya uno está casi que 50% conduciendo y 50% pendiente a ver qué fue lo que escuchaste y a ver si llega o no. Claro. No, y te digo una cosa, uno se acostumbra. O sea, yo he tenido carros con ese tipo de bloqueos. Por ejemplo, los que siguen por ahí mi Instagram han visto una pick-up Patrol que tuve yo, viejita, modelo 80, una pick-up Samurai, pues. Sí. Esa tenía un bloqueo del que les voy a hablar ahora, que es otro tipo de bloqueo automático, y esa vaina traqueaba y roncaba y patinaba llantas y todo, pero pues ya yo estaba acostumbrado a que hiciera todos esos ruidos, porque cuando me metía al monte esa vaina pasaba por todas partes. Entonces en ese carro a mí no me importaba que hiciera ese poco de ruidos, pero si es un carro de uso diario de uno,
ya uno se aburre. Por ejemplo, cuando tuve la aceituna, la burbuja, le monté un bloqueo Kaiser en la transmisión trasera y llegó un momento en que la estaba usando muchísimo más para la ciudad, para la carretera, que para trocha, entonces se lo quité, porque no quería esa cantidad de ruido y cosas pasando allá abajo del carro, y me aburrí, lo quité. Entonces, bueno, una última cosa de esos bloqueos automáticos de engranajes rectos es que tampoco necesitan ningún aceite especial ni ningún mantenimiento especial ni nada. Entonces, pues para un carro que uno va a usar bastante en trocha y todo, excelente. Es una muy buena opción y además son mucho más baratos que otras opciones. Que por ejemplo los bloqueos manuales de los que vamos a hablar ahora, eso es una opción mucho más barata. Hay un último bloqueo automático que es muy popular también, sobre todo en carros que van a ser dedicados a trocha y que está armando uno sin querer gastarse un montón de plata, y es lo que en Estados Unidos llaman el Lunchbox Locker. Es una serie de engranajes que simplemente reemplazan los satélites y planetarios del diferencial original del carro. Uno simplemente agarra el diferencial original, lo destripa y le mete toda la piñonería que viene con ese Lunchbox Locker. Son muy efectivos, bloquean al 100%, funcionan bastante bien, pero también tienen el mismo problema del ruido. Ahora, ese tema del ruido también vale la pena aclarar que hay algunas circunstancias y algunos carros donde funcionan casi que sin producir absolutamente nada. Tengo el caso de un muy buen amigo que le armamos una FJ60 modelo 83 hace como 10 años, de los carros de los primeros carros de Iguana, creo yo. Sí. Ese tipo tiene bloqueos Spartan adelante y atrás. Spartan es, como hablábamos ahorita, simplemente los piñoncitos de reemplazo. El corte recto. Cabe notar que el carro es bastante pesado, o sea, tiene llantas grandes, tiene defensa con winches, tiene defensa atrás con portallanta, en fin, tiene un montón de accesorios encima, y eso hace que el bloqueo se engrane y se desengrane muchísimo más fácil y sin generar tanto ruido, porque esos bloqueos realmente lo que tienen por dentro es una serie de resortes que cuando el carro cruza, las llantas inducen a través de los ejes una contrafuerza que llega al diferencial, y si esa contrafuerza es suficiente, el bloqueo se abre para permitir el efecto de diferencial. Entonces, en ese caso en particular, es uno de los que me acuerdo muy claramente que nosotros montamos los bloqueos esperando que traqueara como todos, y no, resulta que en ese funcionaba súper bien, y hasta la fecha el carro sigue funcionando súper bien con esos bloqueos y no da ruido, no da nada. Entonces ese es un casito ahí como interesante para tener en cuenta a la hora de escoger su diferencial. Aquí nos pregunta JF22 que si los Suzuki, los New Jimmy, se les puede adaptar el bloqueo central y cuál es el recomendable. Bueno, el tema del bloqueo central es un concepto que de pronto mucha gente asocia al funcionamiento de los diferenciales, pero resulta que el bloqueo central es un diferencial que va en la caja de transferencia y que en algunos carros permite ser bloqueado, así como un bloqueo de diferencial de la transmisión, pero no es un tema de la transmisión, es un tema del transfer. ¿Por qué se hace? Eso se necesita en los carros que son 4x4 permanente. En los carros que son 4x4 permanente, pues la potencia sale del motor, llega a la caja, de la caja pasa a la caja de transferencia y ahí reparte hacia el diferencial delantero y hacia el diferencial trasero. El eje delantero y el eje trasero, cuando uno da una curva, van en recorridos diferentes. El arco que comprenden son diferentes. Entonces, tiene que haber una diferenciación de velocidad entre el eje delantero y el eje trasero. El mismo caso
del diferencial de una transmisión, pero digamos que mirado de forma invertida. O sea, la potencia del motor va en línea con el chasis y cuando llega al diferencial se invierte de forma perpendicular para transmitirse a las ruedas. Entonces, el diferencial central opera es para diferenciar lo que sale hacia la transmisión delantera y lo que sale hacia la transmisión trasera. Una forma de explicarlo de pronto de una forma más clara es si se necesita o no se necesita. Sí, sí se necesita, pero solo en los carros que son 4x4 full time. En los carros que la mayoría de nosotros tenemos, que son 4x2, después 4x4 y finalmente 4x4 y bajo, en el momento en que uno pone el transfer en 4H, que ese transfer empieza a distribuir la potencia hacia atrás y hacia adelante, es como si tuviera un diferencial bloqueado en el transfer. Porque lo único que hace el bloqueo de diferencial en los carros full time es cerrarse para que la potencia se distribuya por igual hacia adelante y hacia atrás. Entonces o sea, si un carro no viene con diferencial central, no hay necesidad de salir a buscar ponerle uno, porque no tiene sentido. O sea, simplemente usemos su 4x4 como fue diseñado y más bien concentrémonos en el talón de Aquiles, que es el diferencial delantero y el diferencial trasero. Bueno. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo funciona el ATRAC en la Toyota? Bueno, eso me gustaría primero terminar de hablar de los bloqueos de diferencial como dispositivo y luego miramos al final todas estas ayudas electrónicas que tienen los carros de hoy en día y que en alguna forma son dispositivos de tracción también, porque están diseñados para cumplir ese mismo propósito. Entonces, conociendo ya todas estas opciones en bloqueos automáticos, el siguiente escalón es los bloqueos manuales. Los bloqueos manuales, yo creo que los que más conoce todo el mundo son los ARB, pero no son los únicos. Hay una cantidad de bloqueos manuales en el mercado. Todos trabajan bajo el mismo principio y el principio es que son un diferencial común y corriente, como el diferencial que trae el carro, con un mecanismo que cuando se acciona bloquea todo el conjunto para que las ruedas tengan o reciban la misma potencia que viene desde el motor. Entonces, la diferencia grande que hay entre los diferentes fabricantes y las diferentes opciones de los bloqueos manuales está realmente en la forma como los engranamos. Hay bloqueos que se engranan mecánicamente, hay bloqueos que se engranan con presión de aire, que son neumáticos, caso de la ARB. Hay bloqueos que se engranan con vacío. Uno de los más conocidos, creo yo, es el del Nissan Y60, el SGL. Y hay unos que un poco más complejos y que de pronto no se conocen mucho, que son de engranaje hidráulico. Por ejemplo, el Mercedes G. El Mercedes G tiene unas palanquitas al lado de la palanca del transfer que se mueven, pero esa vaina funciona hidráulicamente tal cual como funciona un clutch hidráulico. Uno mueve la palanca y esa palanca mueve una bomba hidráulica y luego de esa bomba hidráulica tiene una manguera que va hasta la transmisión donde está el bloqueo y allá tiene otra bomba, el cilindro esclavo, que es el que mueve internamente el bloqueo. Entonces ya eso es un sistema bastante complejo y pues yo creo que prácticamente no nos interesa porque no es algo que uno puede salir a comprar para poner en el carro de uno. Eso es un sistema de Mercedes para su Belén de Wagen y punto. Entonces, bueno, volviendo entonces a la forma de activar bloqueos manuales. Forma mecánica es lo más sencillo que hay. Normalmente es una palanca que mueve una guaya y esa guaya llega hasta la transmisión y es la que mueve internamente el mecanismo de bloqueo.
sí. Ese sistema increíblemente lo traían los Toyota Series 60 y 70 de entre el 85 y como el 93, 94 más o menos dejaron de usarlo. Es un sistema muy bacano, muy confiable. O sea, cada cuánto puede uno dañar esa guaya, en fin, o sea, es casi imposible que eso falle. Entonces es un sistema muy chévere, muy confiable, no se afecta por el agua, en fin, o sea, tendría como que arrancarse la guaya con algo para que deje de funcionar el bloqueo. Entonces es un bloqueo muy chévere. Lastimosamente no se consigue casi como accesorio ese tipo de bloqueo. Hay una marca Ox en Estados Unidos que los tiene, Ok. pero pues las aplicaciones son muy limitadas a transmisiones DANA, DANA 44, DANA 60, en fin, lo que ellos tienen en Estados Unidos. Entonces eso nos lleva a cuáles son las opciones para los carros que nosotros tenemos aquí y realmente la que mayor cobertura tiene son los bloqueos neumáticos. Sí. Indudablemente yo creo que ARB ha hecho un muy buen trabajo con el tema de los bloqueos neumáticos. Ellos tienen una gama muy amplia y yo creo que son los primeros en sacar el diferencial o el bloqueo diferencial para los carros nuevos que llegan al mercado. Sí. Entonces, bueno, el bloqueo neumático funciona igual como hablábamos ahorita. Dentro del diferencial normal hay un mecanismo que permite que él se bloquee. ¿Cómo se acciona? Con presión de aire que viene desde un compresor de aire que se monta normalmente en algún lado del motor, que normalmente hay espacio para montar el bloqueo. Luego hay una valvulita eléctrica y una serie de switches que se instalan en el tablero. Simplemente el primer switch prende el compresor y el segundo switch abre o cierra el paso del aire hacia el bloqueo. Cuando aplicamos aire, el bloqueo se engrana, tenemos el bloqueo 100%. Cuando soltamos o apagamos el paso del aire, ese bloqueo se libera. Es un sistema bastante, digamos, complejo, con un montón de partecitas pequeñitas que lo conforman y ese es uno de sus talones de Aquiles. Esas mangueritas de aire, la valvulita eléctrica, toda la serie de conexiones y todo, pueden fallar en algún momento y de hecho, pues yo creo que los que tenemos o hemos tenido en algún 4x4 bloqueos ARB, hemos visto que en algún momento, cuando uno más lo necesita, obviamente, va uno a hundir el botoncito del bloqueo y no bloquea, o bloquea y siente uno que hay un chorro de aire saliendo por algún lado, pero el bloqueo no funciona, en fin. Entonces, eso diría yo que es el talón de Aquiles de los bloqueos de aire. Hay un sistema similar de TJM, que también es de presión de aire, básicamente lo mismo. Muy buen bloqueo, me gusta muchísimo. Lastimosamente, muy limitadas también las aplicaciones, como hablábamos ahorita en el caso del OX, pero es muy buen bloqueo. Bueno, entonces bloqueos de aire, chuleado, los de vacío, Sí. que hablábamos ahorita, muy, muy comunes en los De la Nissan. Y60 SGL, algunas Y61 muy escasas llegaron aquí a Colombia con ese sistema de vacío. Son muy parecidos a los bloqueos de presión de aire, simplemente que aprovechan el tema del vacío que se produce por el motor. Entonces eso hace que no necesitas poner un compresor de aire aparte, en fin. Entonces eso le da un mayor grado de confiabilidad, pero también es un sistema bastante complejo porque entonces hay una valvulita que cuando uno hunde el interruptor para poner el bloqueo, que varía el paso del vacío para activar el bloqueo. Y cuando uno apaga el bloqueo, entonces hay otra valvulita que le mete vacío al otro lado del mecanismo para mantenerlo desbloqueado. Entonces, igual que lo que hablábamos ahorita, son una serie de mangueras y de componentes eléctricos
que trabajan en conjunto para poder hacer trabajar el bloqueo y pues cuando uno tiene muchas partes en un sistema, pues alguna falla y se desarma el sistema. Pero en este caso lo bueno es que su nivel de el ser básico le ayuda, porque pues ya menos no tenemos un compresor adicional, sino que estamos utilizando lo que nos trae el motor. No, definitivamente. O sea, el hecho de eliminar el compresor del sistema es una gran ventaja. Pero la ventaja más grande que yo le veo es poder ir a comprar un Patrol Y60 SGL que no son muy costosos. Y lo hay. Y el carro ya viene de fábrica con un bloqueo. O sea, eso es una berraquera. Digamos que es al momento de uno planificar un proyecto, es una plata que no te vas a tener que gastar. Ya vino con el carro. Entonces, y ya viene probado y comprobado, que es lo mejor. Sí, así es. Bueno, entonces los de vacío, como accesorio difícil, había una empresa en Australia hace muchos años que se llamaba MaxiDrive, que hacía bloqueos de vacío para Land Rover, pero ellos fueron, yo creo que los únicos así más o menos grandes que probaron hacer bloqueos como accesorio accionados por vacío. Y pues ellos salieron del mercado hace rato. Yo creo que la empresa terminaron vendiéndola o algo y ya no hay en el mercado ese tipo de bloqueo. Entonces muy rara vez encuentra uno, pues fuera del Nissan Patrol, no lo vas a conseguir. Bueno, luego están los bloqueos eléctricos, que no los mencioné al principio, pero son hoy en día los más importantes. El funcionamiento es igual al de un ARB, al de un TJM, diferencial estándar con un mecanismo para bloquear y así poder obtener la repartición de potencia equitativa de las ruedas. La gran diferencia es en cómo se mueve ese mecanismo para bloquear el diferencial. Los gringos fueron los que se inventaron el sistema más confiable, me parece a mí, porque en esos bloqueos eléctricos hay dos estilos muy reconocidos. El de Toyota, que aunque aquí lo veamos como imposible, las burbujas, las Tacomas, las 4Runner y una cantidad de carros del mercado americano. Mundial tienen opción de bloqueo de diferencial original de fábrica. Son pues una berraquera porque uno puede sacar el carro del concesionario ya con bloqueos y con todo, no toca ponerse a inventar. Pero ellos diseñaron un sistema que es un motorcito que va montado en el diferencial y cuando uno mueve el switch adentro del carro para activar el bloqueo, ese motorcito lo que hace es girar todo el mecanismo de bloqueo para que el diferencial haga su función o el bloqueo quede activado. La desventaja que tiene ese sistema y pues es ampliamente documentado si miramos sobre todo en Estados Unidos que dan tan duro a todos los carros. El sistema tiende a fallar cuando el motorcito se contamina, le entra agua, le entra barro y tal, entonces se corroen los mecanismos internamente y pues ya se bloquea el sistema y no funciona. Incluso hay 2 o 3 empresas en Estados Unidos que detectaron que esa vaina era un problema tan serio que se inventaron un sistema de guaya que elimina el motorcito original de Toyota y le pone una guaya con una palanquita en la cabina para no volver a tener problemas con ese sistema eléctrico. Bueno, y el otro sistema, que es el que decía ahorita que me parece el mejor, el sistema americano, lo que hicieron los gringos fue lo más sencillo del mundo. Montaron un electroimán dentro del diferencial. Cuando uno activa el switch del bloqueo en la cabina, ese electroimán se energiza y magnéticamente mueve el mecanismo y engrana el bloqueo diferencial. La gran ventaja es que nada más hay 2 cablecitos que entran al diferencial y punto. No hay motorcitos, no hay mecanismos por fuera del diferencial de ninguna forma. Son solamente 2 cablecitos que entran al diferencial. Esos bloqueos, ese tipo de bloqueo,
son los que traen, por ejemplo, el Jeep Wrangler Rubicon. Ojo, la versión Rubicon original, no la que le ponen la calcomanía. El Rubicon tiene ese sistema, simplemente una vaina eléctrica, un electroimán, pues, que va adentro y punto. Adicionalmente, ellos han usado la ventaja de que el manejo es eléctrico para controlar cuándo el carro se le puede meter el bloqueo y cuándo no. Como eso, hoy en día todos esos sistemas de control del motor, transmisión, transfer, velocidad de ruedas, todo eso se mide con sensores y se procesan en los computadores que tiene el carro. Ellos lo que han hecho es que han condicionado la activación de los bloqueos a diferentes parámetros para que la gente no haga pendejadas y no dañe el carro. Entonces, por ejemplo, en los Rubicon, desde el 2007 hasta los últimos, de pronto variaron un poquito los parámetros a lo largo del desarrollo, pero básicamente para uno poder meter los bloqueos de diferencial, tienes que tener el carro prendido, la caja de transferencia en low, en 4L, no puede estar ni en 2H ni en 4H, tiene que estar en 4L, y el carro no puede ir a más de 10 kilómetros por hora, de 10 millas por hora, que son 16 kilómetros por hora. O sea que si tú estás en medio del barrial y estás dándole todo lo que quieres y puedes al carro y le hundes los bloqueos de diferencial o los botones para activar los bloqueos, no se van a bloquear porque la computadora está leyendo todo lo que está haciendo el carro para impedir que la gente meta esos bloqueos cuando no deben. ¿No? Ahí, bueno, entonces el Wrangler es de los más famosos que tienen esos bloqueos así de activación eléctrica, pero yo creo que hay unos casos muy interesantes que a veces uno aquí en el mercado nuestro no mira y se puede sorprender. La Ford Ranger nueva, Sí. la versión creo que se llama Limited, que es la full equipo, pues viene con bloqueo de activación eléctrica de fábrica en la transmisión trasera. Y eso hoy, no es un carro como el caso del Patrol, que pues ya es un carro que tiene sus añitos encima, eso es un carro que hoy está en el mercado. Y por ejemplo, Spicer, Dana Spicer, que Sí. nosotros también llevamos bastante tiempo trabajando con ellos, venden aquí en Colombia la transmisión completa para la Chevrolet D-Max actual. Sí. Y uno simplemente quita la transmisión original y monta la Spicer con su bloqueo de diferencial de activación eléctrica. Eso es algo, pues, digamos, un avance bastante significativo que una empresa de esas ofrezca ese producto aquí en el mercado nuestro. Los más populares como accesorios, si uno está pensando, bueno, yo quiero poner un bloqueo eléctrico en mi carro, o de activación eléctrica, Eaton tiene un bloqueo que se llama E-Locker, que es básicamente lo mismo que usa el Wrangler y lo hay para una cantidad de aplicaciones, Toyota, Nissan, en fin, es un muy buen bloqueo. Hay otra marca que se llama Harrock, de pronto los que son afiebrados a ver videos de 4x4 australianos, por ahí seguramente han visto los bloqueos Harrock. Básicamente lo que hizo Harrock fue comprarle a Eaton el desarrollo de la activación del diferencial y todo el diseño de ese diferencial, y empezaron a hacerlo para las aplicaciones que ellos tienen en Australia, que son diferentes a las aplicaciones que hay en el mercado americano. Entonces ellos sí hacen para los FJ, digamos, todo lo que son las series 70 de Toyota moderna, para todos los Nissan modernos, en fin. Ellos tienen todas esas aplicaciones y es básicamente un diferencial Eaton hecho por Harrock en Australia. Entonces, yo creo que con eso cubrimos ahí como los dos espectros de bloqueos automáticos, bloqueos manuales,
veo que hay un montón de gente Y de escribiendo inquietudes, preguntas, entonces vamos a ir respondiéndolas, si no, no va a alcanzar el tiempo. Excelente, vamos entonces subiendo, permíteme que vamos subiendo aquí. Por aquí nos pregunta ATV Nevada 2, él tiene una Ford Ranger Limited. El bloqueo de la TXL, ¿cómo se bloquea al accionar en un giro una de las ruedas mayor y cómo se desacopla? Pero pregunta por el bloqueo de una TXL, una Toyota. ¿Cómo se bloquea al accionar en giro una de las ruedas mayor? Bueno, esperemos que no reformule más bien la pregunta. Sí, aclara un poquito la pregunta. Me parece que puede referirse Al bloqueo. las ayudas electrónicas. Exacto. Bueno, aquí Carlos Santander, cuando estabas hablando del electroimán, del bloqueo con electroimán, nos preguntaba cosas. Carlos Santander Gamarra. Ok, bueno, un bloqueo y locker está más o menos por el mismo orden de precio de un ARB. O sea, cercano a los $1,000. La gran diferencia y la gran ventaja es que no se necesita el compresor. Entonces, cuando un ARB te toca pagar $1,000 por el bloqueo, más otro tanto por el compresor, en el caso del bloqueo eléctrico, no tienes que poner ese compresor. Simplemente compras el bloqueo y eléctricamente haces las conexiones que necesitas y punto. Listo. Aventuras Colombia 4x4 nos pregunta, independiente de la marca, pues todos dicen que son buenos. ¿Cuál sistema montarías en una Nissan Y60 para poner en los dos ejes? Pues eso depende mucho del uso. Como hablábamos ahorita cuando estábamos mirando los sistemas automáticos, si uno tiene un carro que va a ser principalmente utilizado en trocha, que realmente a uno no le importa si suena un poquito y tal, uno podría, en vez de comprar 2 bloqueos ARB o un bloqueo ARB, poner 2 bloqueos automáticos que van a ser mucho más económicos y tener el beneficio del bloqueo de diferencial. Pero si yo ese mismo carro lo voy a usar para andar todos los días, para viajar por carretera, de todo, no lo haría porque voy a tener lo que ya dijimos, los ruidos y todo. Otra cosa que no mencioné en el caso de los bloqueos automáticos y pasa, es el desgaste de las llantas. Cuando uno tiene ese diferencial trasero bloqueado prácticamente todo el tiempo, las llantas se empiezan a desgastar mucho más rápido. Entonces, como todo, hay que ver cuál es la aplicación. Para mí, por ejemplo, el escenario perfecto en un carro de trocha dedicado, bloqueos automáticos de los que sean Detroit Locker o sean unos Aussie Locker o unos Spartan sencillos, en fin, pero que bloquee, porque finalmente uno lo que quiere es que el carro se desempeñe bien en la trocha. Pero si es un carro que yo voy a usar todos los días, por ejemplo, el último carro que yo terminé de armar. ¿Qué es lo común? Sí, claro, pero es lo común, pero digamos que también hay veces que uno dice, bueno, yo voy bastante a trocha y soy capaz de aguantarme ahí el ruidito y tal, y igual yo le doy uso de diario al carro, pero a largo plazo pues sabes que vas a tener ahí el ruidito y el desgaste de las llantas y todo. Depende de uno si se aguanta eso o no. El último proyecto que yo armé, que fue una Toyota Prado, que iba a llevar a un recorrido 3 meses por Sudamérica, y gracias al COVID estoy aquí encerrado en mi casa. A esa le puse solamente un bloqueo diferencial en la transmisión trasera y es un ARB neumático. ¿Por qué puse el ARB neumático? Bueno, porque le voy a meter 35,000 kilómetros al carro yendo hasta Argentina y regresando. Entonces no quiero ni cambiar llantas en el camino, ni tener ruidos, ni tener comportamientos erráticos del carro, pero sí quiero tener ahí la ayudita adicional porque pues entre Colombia y Argentina seguramente vamos a pasar
por barro, Claro. carretera mojada, ripio, nieve, hielo, en fin, de todo. Entonces quiero tener la opción de bloquear y solamente el diferencial trasero, pues porque tampoco es un carro que voy a coger para hacer unas trochas muy extremas. Es un carro que voy a hacer un viaje con él, pero no es nada extremo. Entonces eso, ¿cuál es el bloqueo ideal para mí? Es una decisión que cada quien tiene que tomar. Por eso es chévere saber cómo funciona cada sistema y cuál es la ventaja y desventaja de cada uno para poder tener herramientas suficientes y tomar una decisión. Y también hay otro factor importante ahí, el precio. Claro. Que estoy dispuesto a pagar yo por ese bloqueo de diferencial. Y otra cosa que yo consideraría, si yo tengo un presupuesto para meterle a mi carro, ¿será que yo se lo meto al bloqueo diferencial? ¿O será mejor, por ejemplo, comprarle un buen juego de llantas a mi carro? Que eso puede ser digamos, un material ahí para uno digerir con bastante calma, porque en ese escenario que acabo de plantear, listo, yo le pongo un bloqueo diferencial al carro, del puta, pero si tengo las llantas lisas, no me va a servir para absolutamente nada. Yo necesito que las llantas me traccionen en el suelo y para poder hacerlo tengo que tener unas llantas en buen estado. Entonces es algo que cada quien tiene que analizar para poder escoger lo mejor para su necesidad. Exacto. Nos pregunta Mincho Barraza, ¿cuál es el mejor sistema para la burbuja y cuál le tenías tú a la aceituna? Bueno, yo a la aceituna, como creo que lo mencioné ahorita, yo le tenía un Kaiser. La aceituna era una BX modelo 94, entonces tenía transmisión flotante atrás. Entonces le puse un Kaiser que traía por allá de otro proyecto, entonces listo, ya lo tengo, se lo pongo y mientras usé bastante la camioneta en trocha, pues muy chévere se portaba y después se lo quité porque empecé a usar el carro más y más en calle, en carretera y pues no quería tener el tema ahí del traqueteo. ¿Cuál es el mejor sistema? Ya lo mismo que decíamos ahorita, lo que mejor funcione para el uso de uno. Listo. La aceituna alcanzó a estar en Montes de María, en Sabana Extrema. Recuerdo que alcanzó a estar en Sabana Extrema. La aceituna estuvo en un Sabana Extrema. Sí, señor, sí, señor. Yo creo que la aceituna se hizo famosa más con The Grand Tour. De verdad, con la serie de los ingleses que aparece. Exactamente, ahí, totalmente. Winchando a uno de los locos esos en la playa. Nos comenta Pipe Triana, ¿qué costo puede tener el sistema ARB para el diferencial trasero una 4Runner cuarta generación? Mira, los bloqueos ARB están todos en el mismo precio, casi $1,000 el dispositivo como tal, y en los compresores de activación hay varias opciones. Hay un compresor pequeñito que es única y exclusivamente para mover el bloqueo. Se nos va a cortar Instagram, en unos minutos se nos corta Instagram, iniciamos nuevamente unos minutos más, ya pues como para ir cerrando, pero atentos que esto se cierra y nuevamente nos volvemos a conectar. Seguimos entonces con Errando. Vale. No, listo. Entonces, como decía, el bloqueo como tal, todos tienen el mismo precio, independientemente de la aplicación. Lo que varía es los compresores. Ellos tienen 3 posibilidades de compresores. Un compresor pequeñito que está un poquito por debajo de $200. Ese compresor pequeñito es solamente para activar bloqueos. Hay otro compresor que es un compresor mediano y ese compresor te da la opción de activar bloqueos y de ponerle un kit adicional para inflar llantas, que es una función chévere y un plus de tener ese compresor. Y finalmente hay un compresor bastante más grande, un compresor de doble pistón, y esa opción te permite mover bloqueos, mover inflado de llantas, herramientas neumáticas si quisieras poner, en fin, ya es algo que cuesta un montón de plata, vale como $700 si no me falla la memoria, pero es un compresor bastante robusto. Eso. Aquí nos dice Patrol Holly que estuvo en la Y60 en Sabana Extrema. Sí creo recordar esa Y60. Inclusive Quique González. La 60 de Sabana Extrema, por ahí, haciendo un paréntesis, por ahí el amigo dueño de
Bueno amigos, seguimos nuevamente después de ese corte pues que nos da Instagram a los 60 segundos. Seguimos con Hernando Gutiérrez de Piñeres, de IPG Importadores. Hoy hablando de los sistemas de tracción. Entonces pues esperemos que nos dé conexión, enviémosle la solicitud. Aquí está la solicitud. Aprovecho para decirle a todos que estas charlas se están montando en YouTube. Pueden buscarnos en YouTube como Sabanero Off-Road. Ahí están las charlas. De hecho, ya esta sería la cuarta charla que colocaríamos. Espero que se suscriban entonces y pueden seguirnos y estar atentos a todo lo que sucede en estas charlas que, pues aparte de sacarnos de la rutina de la vivienda, pues nos lleva, como digo yo, nos transporta a otros lados de inmediato. Seguimos entonces, Hernando. Hablabas de la Y60 que estuvo en Sabana Extrema. Sí, el amigo dueño de esa camioneta posteó en su Instagram ayer el video de una cuasi volteada de ese carro, un susto que pasamos en esa trocha, bastante chévere y chistoso, porque cuando queda el carro que ya se estabiliza, pero que parece que se fuera a voltear, pues la llanta trasera derecha queda como 1,20 m de altura. Yo le digo ahí a todo el mundo, esperen, tomen la foto primero. Y el hombre que iba manejando estaba totalmente cagado del susto adentro del carro por lo que acababa de pasar. Entonces, bien chistoso el video. Bueno, Exacto. sigamos. No sé si perdimos con el cambio las preguntas que estaban por ahí. Sí, perdimos las preguntas. Seguimos recibiendo preguntas. Saludos a Materiales Construccionales Alzate. Ahí nos recomienda Gabo Soriano. Permíteme. Pregunta, ¿recomienda las llantas 255-85-16 para una Prado Sumo? Ok. Bueno, yo soy personalmente amante de ese estilo de llanta. Una llanta que no es tan ancha, pero es bastante alta. Por ahí veo que está conectado Hugo Ballestas. Sí. Hugo Ballestas tuvo en su Prado Sumo esas llantas montadas bastante tiempo. Eran una BF Goodrich Monterrey de la serie anterior. Y no puedo hablar por su experiencia, pero a mí me parece que es una excelente llanta. Eso sí, pueden ser un poquito grandes para la Prado solamente con suspensión de 2 pulgadas, que es lo que se consigue para la Prado. En el caso de Hugo, él tiene una suspensión de 2 pulgadas y un body lift de levante de carrocería también de 2 pulgadas. Entonces, la medida es muy chévere. Hay que ver si en la preparación particular de la persona que preguntó le caben esas llantas. Exacto. Por ahí Es veo más, que se conectó Patrolholic, el hombre de la Y60 de Monte de María. de hecho, Hugo nos dice que sí, que hay que meterle el body lift. Inclusive, pues para los que siguen a Hugo o para los que ya conocemos hace un tiempo a Hugo, que también es otro asiduo a Sabana Extrema, pues obviamente con ver lo que la Prado lo ha llevado y lo ha traído a todos lados, pues ya esa es la mejor garantía que sí le funcionan las llantas a ese tipo de vehículos. Ojo con la suspensión 2 pulgadas y el body lift. Claro. Y digamos, para hacer una analogía de por qué yo prefiero en muchos casos una llanta que no sea tan ancha, pero más alta, es primero, pues porque entre más alto sea un carro, más capaz es. Pues porque a mayor tamaño de la llanta, menor es el obstáculo o menor es el tamaño percibido del obstáculo. Entonces nunca está de más tener más altura. Y lo otro es que una llanta más angosta es más fácil de mover por el carro, sobre todo cuando estamos metidos en el barrial, que el barrial está haciendo todo lo posible por frenar el movimiento del carro, porque se engancha de todo lo que le cuelgue abajo al carro, porque la trilla normalmente coge una forma y pues uno tiene que pelear para moldear la forma de esa trilla. Entonces una llanta flaca ayuda mucho a moverse, digamos, más ágilmente a un 4x4. Y por ahí vi que alguien preguntó algo sobre unas llantas 33, si por 12 sí, o por 10. Permítame. Sí, es mejor una llanta 33 por 12 o 33 por 10.5.
Bueno, siguiendo en esa línea, los que conocen el proyecto, mi proyecto de Patrolito K160, El que es un, K160 verde, es famoso. correcto. Ese carrito es modelo 83. Eh, yo para trocha le monté unas llanticas 33 por 1050 RIN 16, la Comforter Thruster, que Excelente es ya. un monstruo de llanta para barro. Tracciona mucho. Y en ese carro en particular quise escoger una 33 por 10 y no por 12, por lo mismo que decíamos ahorita. Eso es un carro viejo que tiene un motor gigante, pero que no produce un carajo de fuerza. Eh, es un 4 litros que da como 150 caballos, algo así. Son unos motores de mucho torque, pero que no revolucionan mucho, en fin. Entonces yo preferí irme por una llanta que me diera la mayor altura posible y que fuera flaca para que se mueva bien. Otra cosa a tener en cuenta, en ese caso en particular, el Patrol es un carro que tiene muelles por debajo como los machitos. Sí, Esos señor. muelles y los soportes de los muelles y los herrajes de los muelles, eso es un ancla cuando uno está en el barro. Entonces, la única forma de separar todo eso del suelo es montando llantas más grandes. Exactamente. Yo ¿Ya? también soy, yo particularmente también soy muy allegado a las llantas delgadas. Obviamente, pues matemática básica, la llanta delgada acumula menos barro a medida que tú vas entrando pues en una trocha. ¿Ya? Y si necesitas más área de contacto, pues le sacas aire y listo, ahí lo vas trabajando. Por aquí nos hicieron una pregunta. Así es. Por aquí preguntó, desde Venezuela, he visto nuestros muñones hechos en acero y la meseta superior con el muñón invertido. Supongo yo que hablan de la Prado. Bueno, aquí pregunta JF22. Una duda, ya que llegué tarde al en vivo anterior, quisiera saber qué vehículo 4x4 para off-road hay que tengan diferencial autobloqueante. ¿Qué tan recomendado es este sistema? Bueno, o sea, bloqueo al 100% automático. Hoy en día ningún carro lo trae. Sí hay, como lo mencionamos en el caso de los LSD, que fueron los primeros que mencionamos, los encuentra uno en Toyota Hilux, las Nissan Patrol, Y60, Y61, las Nissan Pathfinder. Hay muchas que traen original de fábrica, LSD. Forerunner también hay muchas. En los mercados internacionales, las Prado también tenían esa opción de LSD, pero no son bloqueos al 100%. En una época en Estados Unidos, sobre todo como a finales de los 70s y de los 80s, se estilaba mucho en las camionetas 4x4 ofrecer bloqueos 100% automático de fábrica. Por ejemplo, la Ford Bronco, las Chevrolet K5, la Blazer K5, las K10, que son las Silverado 4x4 de la época, digamos equivalente a esa Blazer, todas tenían opción de un bloqueo que le decían el Golf Lock, que es un bloqueo muy parecido al Detroit Locker de hoy en día. Pero yo me imagino que eso lo fueron dejando de lado por los problemas que ya hemos hablado, el ruido principalmente, el traqueteo y el consumo de llantas y todo eso. Hoy en día yo creo que nadie en su sano juicio compraría un carro que cuando dé la primera curva saliendo del concesionario suene como si se hubiera roto un eje. Exacto. Entonces yo creo que ese es el principal motivo por el que se dejó de usar ese tipo de bloqueo. Oye, aquí nos pregunta John Ortega, se ve que quedó sonado con el bloqueo Torsen, que si hay Torsen para FJ40 y cuál sería el costo aproximado. Los Torsen están aproximadamente entre 500 y $600. No me acuerdo si hay Torsen exactamente para el FJ40, porque bueno, los FJ40 y muchos Toyotas, las burbujas, por ejemplo, también lo usan con transmisión semiflotante, usan lo que llaman un C-clip, que el eje lateral entra en el diferencial y se bloquea con un C-clip que se monta para que el eje no se salga de ahí del diferencial.
Entonces, esos diferenciales que usan C-Clip o las transmisiones que usan C-Clip no se pueden trabajar con bloqueos tipo Torsen. Sí estoy seguro porque lo montamos en un proyecto de una burbuja que hicimos hace un tiempito, que por ahí vi que el hombre estaba conectado, Erwin, un amigo de aquí de Barranquilla. Erwin Arteta. El mismo, sí señor. Erwin tenía una burbuja que en el eje trasero le pusimos un Spartan Locker y en el eje delantero tenía un Detroit True Track que usa el sistema Torsen. Entonces estoy seguro que para el delantero de burbuja lo hay, pero para FJ40 me tocaría investigar, no me acuerdo así de memoria. Bueno, nos pregunta Roger Andrés Valverde. De acuerdo a lo explicado en un camper con doble propósito, el bloqueo solo se necesita en la parte trasera, eléctrico o neumático. ¿Es así la conclusión? Pues no necesariamente, o sea, yo pienso que es mejor siempre tener dos bloqueos, Total. no necesitarlos a necesitarlos y no tenerlos, ¿no? O sea, el mejor de los escenarios obviamente es tener bloqueos adelante y atrás, pero con solamente tener un bloqueo atrás, las capacidades del carro se mejoran muchísimo. Es impresionante lo que uno puede hacer y cómo cambia el comportamiento del carro con un bloqueo, el desempeño del carro con un solo bloqueo. Entonces yo creo que ahí también vuelve a ser un tema como de presupuesto, balance en la preparación del carro, en fin. Puedes poner uno, puedes poner dos, ambos te van a dar un gran beneficio. Ok. Iremos a ver si hay más preguntas. Buscar acá, ya. Nos pregunta Alberto Ramos. ¿Qué llantas son las más recomendadas para un Toyota Land Cruiser? Pero pregunta Alberto, ¿lo tienes original? Pues le pusiste suspensión, no le pusiste suspensión, pues nos gustaría que nos ampliaras un poco más la pregunta. Miremos. Iván, pero yo creo que ahí podemos hacer un comentario para ayudarle a la gente a analizar su caso y a tratar de tomar la decisión por sí mismo de cuál es la mejor llanta. Primero que todo, o sea, las llantas podríamos mirarlas desde dos puntos de vista: el tamaño y el labrado. Sí. Entonces, ¿cuál es el tamaño adecuado para mi carro? Yo pienso que es la llanta que le quepa al carro sin que genere roces ni de dirección cuando cruza, ni desgastes innecesarios. No, pero digamos, hablándolo dimensionalmente solamente, desde el punto de vista de tamaño, es una llanta que le quepa al carro sin que vaya a pegar con la carrocería cuando la suspensión trabaja, que no pegue con componentes de la suspensión o de la dirección cuando cruzas, en fin. Luego viene algo asociado a lo que tú le dices. ¿El carro puede mover esa llanta? Porque es que, por ejemplo, o sea, yo le puedo poner una suspensión de 5 pulgadas a una burbuja y le pongo llantas 37 o 40. Seguramente le van a caber, sí, pero el carro no las va a mover bien. Entonces ahí va a haber, aparte de que no las puede mover físicamente, ¿no? El motor se agota tratando de mover el carro, van a haber unos desgastes innecesarios en componentes mecánicos del carro que no valen la pena. Entonces, una llanta de tamaño adecuado va a no pegar en ninguna parte cuando cruzas, cuando ecualiza la suspensión, etcétera, y el carro tiene que ser capaz de moverlas. Entonces, por ejemplo, en el caso es decir, el vehículo en teoría va a quedar casi funcionando como si hubiera salido de fábrica, porque ellos, supongo yo, que manejan un área de diferencia y lo que se busca es eso, que la transmisión, que la relación de la transmisión no sea inferior a las llantas que estás colocando. Es correcto, sí. Digamos que la medida, la norma general que uno debe seguir es no aumentar más de un 10% la llanta, a menos que uno esté dispuesto a compensar el aumento del tamaño de la llanta. Entonces, eso es uno, que es el tema del tamaño. Y lo segundo es el tema del labrado. Yo veo que todo el mundo quiere salir a comprarse una Comfortser Thruster para montárselas a su 4x4 porque se ve del putas. Las llantas son lindas, las de madre son chinas y todo lo que quieran, pero son divinas. Y son muy buenas, porque son muy buenas. Sí, claro, lo son. Pero
te invito a que manejes un carro a 100 kilómetros por hora con unas Ah, Thruster. Si no se desarma el carro, se le salen a uno los dientes. O sea, no balancean bien, generan vibración, generan una cantidad de comportamientos que el carro, pues, no está preparado para eso, y uno tampoco, uno no quiere ese tipo de comportamiento del carro. Entonces, ¿cuál es el labrado más adecuado para mí? Hombre, si yo estoy saliendo mucho a trocha, escojo una llanta y esto es otra, estoy saliendo mucho a trocha que tenga barro y ese tipo de terreno, entonces escoge una llanta que sea adecuada, que sería una llanta pantanera. exacto. Y dentro de esa pantanera, ahí ya tienes la opción de escoger una llanta, digamos una pantanera civilizada, que es una llanta radial de unas medidas convencionales que se deje balancear bien y todo, o una pantanera agresiva como las Thruster o como unas Maxis Trepador Competition o las Maxis 80-90 que son las Creepy Crawler, en fin. Ya esos son unas llantas que son convencionales, no van a balancear bien, no van a ser tan dóciles como otra llanta, pero bueno, todas se clasifican como pantaneras y depende del uso de uno si se amerita o no poner esa llanta. El otro escenario es una llanta AT. Alguien que estuvo, antes de que nos encerráramos aquí en la oficina y que le comenté de mi proyecto de viajar 3 meses por Sudamérica, miró la camioneta, la Prado, y dijo, uy, ¿y tú te vas para Sudamérica con llantas AT? Pues sí, pero ¿cómo así tal? Y pues sencillo, le voy a meter 35.000 kilómetros al carro y no todos van a ser de Montes de María, claro, de trocha de barro y agua hasta aquí. O sea, no necesito una llanta pantanera, yo necesito una llanta que me permita manejar el carro a velocidad de carretera bien, que sea una llanta robusta, pues porque en algún momento la voy a poner a prueba en terreno destapado y no quiero andar reparando llantas o cambiando llantas en la mitad del camino porque no sé si voy a conseguir la misma referencia, etcétera. Entonces, en ese escenario, yo prefiero tener una llanta todoterreno. claro. Y eso aplica para mucha gente. Hay gente que usa el carro para todos los días y para divertirse. En ese escenario, si quieren una llanta que se comporte bien en trocha, que se comporte bien en pavimento, que tenga una vida útil decente, porque también, volviendo al caso de las Thruster, yo creo que si uno le mete 3.000 kilómetros de carretera a unas Thruster, el taco queda como de 2 milímetros. Claro. Se desaparecen. Entonces, en ese escenario hay unas todoterreno que seguramente muchos ya conocemos, que son por ejemplo, la Mickey Thompson ATZ. Es una llanta todoterreno, pero que es un poquito más agresiva que una AT. Esa es una mejor llanta que una pantanera dedicada. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta todo eso, podemos definir cuál es la mejor llanta para el proyecto de cada quien. Totalmente. De hecho, Quique González sé que tuvo un viaje, aquí nos está diciendo algo al respecto, que fueron 44.000 kilómetros y tropezaron poco barro, más piedra y arena y luego nieve. Entonces, obviamente necesitas una llanta que se te acomode mucho más a esos cambios pues, que vas a tener. Y ojalá fuera asfalto de aquí hasta allá, pero pues eso no sucede. Eso no sucede. Y de seguro que si fuera asfalto de aquí hasta allá no iría, porque no habría fiesta, no habría caso. No tiene ninguna gracia. Nos quedamos en cuarentena. Exactamente. Les cuento otra anécdota. Cuando yo viví en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos, en Wyoming, en la mitad de la nada. Y cuando llegué a Wyoming, el primer carro que compré fue una Isuzu Trooper modelo 2002. Era esa. 960. Correcto, es la misma Chevrolet Trooper 960, que es un excelente carro, entre otras cosas. Ese fue mi primer carro allá en Estados Unidos cuando yo fui a estudiar en Wyoming. Resulta que en Wyoming los inviernos son de menos 30 grados y cae bastante nieve y se congelan mucho las carreteras, y a diferencia de otros estados, en Wyoming no utilizan sal en las carreteras como sí lo hacen, por ejemplo, en Nueva York, en Detroit, en fin, en el noreste.
Entonces, yo usé mi Trooper con unas llantas AT, no me acuerdo exactamente qué referencia eran, pero eran equivalentes a unas 33 pulgadas, eran unas 285, 75, 16, montaban los rines 16 originales, y eran AT. De puro afiebrado, después de un tiempo de estar viviendo allá, salí corriendo a comprar una Land Rover Discovery de primera generación, modelo 96, y esa la armé con todos los hierros. Entonces, defensa ARB, winches, suspensión, con amortiguadores Bilstein, en fin, y terminé montando una llanta 265, 75, 16 MT. Me di cuenta rápidamente que la Isuzu Trooper con sus llanticas AT en la nieve y el hielo se portaban bastante mejor que las llantas MT, sobre todo en el hielo. Las MT en la nieve, cuando era profunda la nieve, digamos, es similar al barro, entonces traccionaban bastante bien. Pero en la calle, cuando había, digamos, una capa de nieve pequeña, ligera, y parches de hielo y eso, las llantas AT de la Trooper se portaban muchísimo mejor que las MT que le puse después a la Discovery. Entonces, mira que eso es un escenario donde todo el mundo se inclina por unas MT creyendo que va a ser lo mejor, y en muchos casos no lo es. Exacto, inclusive donde lo que es Canadá, Estados Unidos y esos países donde los inviernos donde los picos son exageradamente diferenciales, donde cuando el invierno es invierno, no es lluvia como acá, sino que invierno es invierno, y el verano pues es sin nieve. Cada uno tiene un par de llantas, invierno y pues y verano para ellos, ¿no? Hace frío, pero verano, invierno. Por supuesto, de hecho, en algunos países europeos es obligatorio. Por ejemplo, en Suiza, si tú vas a salir a manejar tu carro en invierno, tienes que ponerle un juego de llantas de invierno al carro. Si te paran en la calle y tienes un juego de llantas que no sean de invierno, te multan, porque es norma, tienes que poner una llanta de invierno en el invierno. Entonces es chistoso porque a veces uno va en verano y ve todos los carros de gama alta, bonitos, todos los Mercedes y tal, en verano se ven todos relucientes con sus rines súper bonitos y todo, y vas en verano y todos los carros de alta gama están con rines negros de hierro y llanta de nieve, y se ven horrorosos, pero es normal, tienen que poner la llanta de nieve, si no, no pueden circular. Claro, claro, totalmente. Miremos a ver si hay más preguntas. Tenemos preguntas. No, de momento no hay más preguntas. Ya llevamos 24 minutos de esta transmisión adicional. Quien quiera información adicional, el correo electrónico, solicítenle a Hernando por un correo electrónico, hpineres@iguana4x4.com. Se puede solicitar pues todo lo que se habló acá en esta charla. También en YouTube nos pueden encontrar como Sabanero Off-Road, y ahí yo estoy colgando pues las charlas día a día de lo que va sucediendo. También Hernando me hará envío del PDF de esta charla, entonces pues yo también a los grupos las estaré haciendo llegar pues como para replicar la información. Hernando, gracias por el espacio, muy amable de tu parte, pues lo que a mí compete, y creo que fue una excelente charla, muy amena, muy en la realidad, que es lo que queremos nosotros lograr desde Sabanero Off-Road. No, gracias a ti por la invitación. La verdad es que estuvo excelente el aire fresco después de estar encerrado tanto tiempo. Y también chévere pues compartir todas estas experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo por mi parte con mi trabajo y a nivel recreativo con mucha gente que ha participado hoy también acá. Creo que no está de más, dado que se nos acabó ahorita y quedamos como cortos de pronto con las preguntas de la gente que estaba conectada. El que tenga preguntas, mándenmelas al correo ese que ya mencionó Iván ahora. Repite, oye, algo importante, nombres, redes sociales, vendes bloqueos, dinos dónde te encuentran, cómo te encuentran, dónde te pueden preguntar. Sí, mira, yo hoy en día he enfocado mucho mi negocio a
a importación de piezas al por mayor y atiendo talleres y atiendo empresas que tienen flotas y eso, pero pues yo sigo activo y me gusta mucho el tema y pues dado que el COVID no me va a dejar moverme de Colombia en los próximos quién sabe cuánto tiempo, escríbanme el correo y me piden lo que están buscando, lo que necesitan. Yo con muchísimo gusto les respondo todas las inquietudes, los ayudo de pronto a resolver problemas o situaciones que tengan con sus proyectos. En este momento, bienvenido todo ese material para mantener la cabeza ocupada en algo que sea productivo. Así que mándenme el correo hpineres@iguana4x4.com. En Instagram me consiguen como @wiki, así como Wikipedia, _4x4. Y pues ahí yo les resuelvo todos los temas asociados a no solamente a los bloqueos diferencial, suspensiones, defensas, winches, en fin, nosotros hemos trabajado un montón de cosas y yo todavía mantengo activos todas mis distribuciones y conexión con gente en Estados Unidos, en Australia, incluso en Malasia. Por ahí el otro día estuve viendo uno de los live que hicieron con Jorge Sánchez, el que tuvo oportunidad de participar en el Rainforest Challenge. Nadie se acuerda y nadie menciona que en el 2012 yo estuve en Rainforest Challenge invitado por Luis Wii y pues no tuve la oportunidad de competir, pero sí de ver qué es lo que pasa allá. Entonces pues he tenido oportunidad de conocer no solamente lo que hacemos aquí en Colombia, sino lo que hacen en otros sitios y de todas esas experiencias se puede aprender y podemos traernos parte de ese conocimiento para acá. Entonces, con muchísimo gusto estoy a la orden para lo que necesiten. Gracias. Hernando, muchas gracias por la invitación. Gracias de tu parte nuevamente a toda la gente que nos siguió. Ya saben, él es Hernando Gutiérrez de Piñeres. Aparece como @wiki_4x4 en Instagram. Pueden preguntarle a él. De hecho, hay muchas preguntas que ya nos están haciendo. Por ejemplo, la de la Nissan Frontier. Pueden hacérsela directamente al Instagram. Él es una persona muy abierta y obviamente no esconde una información que está en todos lados, pero él no la esconde. Y pues gracias nuevamente, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Pasado mañana tenemos una charla con Escudería 405. Ellos nos van a hablar de reprogramación y chips. Ojo, importante, porque hay gente que ya también, aparte de los bloqueos, los sistemas de bloqueo, han optado por programación de computadoras y todo, pero los esperamos entonces el día miércoles. Amigos, buenas noches, que pasen bien, Dios los bendiga y ojo, cuídense mucho del COVID, manténganse en casa y recuérdense que tengan buena noche. Hasta luego. Oye, hay que hacer un pequeño postdata ahí. No alcanzamos a hablar de las ayudas electrónicas como ayudas de tracción. Entonces, como ya no tenemos tiempo, en el archivito PDF que pues, les puedo compartir y que pues Iván también lo va a tener y todo el que me escriba mi correo yo se lo mando, ahí hay un capítulo dedicado a esas ayudas de tracción, control de tracción, LSP, los bloqueos electrónicos, en fin, todo. Okay. Así que no dejen de escribirme pidiéndome el documento. Exacto. Hernando, que tengas buena noche. Cuídense mucho, mis amigos, y gracias por estar con nosotros. Los esperamos el día miércoles, ya saben. Que pasen muy bien. Bueno, gracias.